Bien, buenas noches, gente guapa y linda. A continuación, vamos a hablar de los derechos reales limitados y en concreto del usufructo y la propiedad fiduciaria. Mi consejo es que la estudien codo a codo con el código. Bueno, los derechos reales limitados son el usufructo, el uso, la servidumbre, la prenda, la hipoteca y la propiedad fiduciaria. Derechos reales limitados, entonces, usufructo, uso, servidumbre, prenda, hipoteca y propiedad fiduciaria. En esta ocasión nos vamos a limitar al usufructo y a la propiedad fiduciaria. Ahora, pero antes de partir con el usufructo, señalar que a estos derechos reales se les conoce como limitados, debido a que, en comparación con el dominio que otorga todas las facultades del dominio, valga la redundancia, estos derechos reales solo confieren algunas facultades del dominio. Hola, Seba, ¿qué tal? Bueno, de hecho sí, la verdad es que mi grado está pronto, estoy con fecha aquí mismo, viejo, los primeros días de agosto, entonces aquí estamos finalizando y yo creo que esta semana la otra ya terminaremos de ver todo para que quede disponible para ustedes y para mí en nuestro canal de YouTube. Así que eso. Bien, entonces como les decía, estos derechos reales se conocen como limitados debido a que, en comparación con el dominio que otorga todas las facultades del dominio, valga la redundancia, estos derechos reales solo confieren algunas facultades del dominio. Gracias, querido, muchas gracias. Y nada, po, que este contenido les sirva a toda la gente que se conecta, po, y para que puedan, y ojalá les pueda servir. Bien, dicho esto, partamos con el usufructo. Partamos con el usufructo entonces. El usufructo viene a estar regulado en el artículo, bueno, pero más que en el artículo, en el título 9 del libro segundo del Código Civil. Título 9 del libro segundo del Código Civil. A ustedes, chicos, de verdad. Ya. El artículo 764 define lo que es el usufructo. El artículo 764 define lo que es el usufructo. Y este es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño si la cosa no es fungible. O con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor si la cosa es fungible. Entonces, el usufructo está definido en el artículo 764 del Código Civil, 764, y es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible, o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. Se permite constituir un usufructo a favor de dos o más personas que lo tengan en simultáneo, por igual o por cuotas, establecidas por el constituyente. Establecidas por el constituyente. El legislador prohíbe los usufructos sucesivos. Ojo con eso. En virtud del principio de libre circulación de los bienes. Bueno, amigo. No, los Viltrumitas son muy sanguinarios, hay que decirlo. Eh, vale, vamos con las características del usufructo. Vamos con las características del usufructo. Podemos mencionar 9 características del usufructo que son importantes. Primero, es un derecho real. Es un derecho real. Segundo, en este derecho real, conviven dos derechos reales, que son el del usufructuario y el del nudo propietario. El del usufructuario y el del nudo propietario. Es un derecho temporal, es un derecho real temporal. Es un derecho real temporal. ¿Por qué? Porque por regla general, su duración puede ser determinada por un plazo o condición. Solo por excepción, el usufructo puede ser vitalicio.
Una cuarta característica del usufructo es que es intransmisible. Es intransmisible. No se puede transmitir. Una quinta característica del usufructo es que puede ser enajenado. Puedes enajenar tu derecho de usufructo. Una sexta característica es que el usufructuario es mero tenedor de la cosa, pero es dueño del derecho real de usufructo. El usufructuario es mero tenedor de la cosa, pero dueño del derecho real de usufructo. Una séptima característica es que el usufructo se puede ejercer, o se ejerce, mejor dicho, se ejerce sobre una cosa ajena. Octava característica es que puede ser un derecho mueble o inmueble según sea la cosa fructuaria. Puede ser un derecho mueble o inmueble según sea la cosa fructuaria. Y novena característica es que puede embargarse a petición de los acreedores del usufructuario. Puede embargarse a petición de los acreedores del usufructuario. Entonces, las características del usufructo son: primero, es un derecho real. Segundo, conviven aquí dos derechos dentro de este derecho real, que son el derecho del usufructuario y el del nudo propietario. Es un derecho real temporal, ya que por regla general su duración puede estar determinada por un plazo o condición, como un plazo extintivo, como señala Seba, y por excepción, el usufructo puede ser vitalicio. Es intransmisible, puede ser enajenado, el usufructuario es mero tenedor de la cosa, pero dueño del derecho real de usufructo, se ejerce sobre una cosa ajena, puede ser un derecho mueble o inmueble según la cosa fructuaria, y puede embargarse a petición de los acreedores del usufructuario. Vale. Vamos con los elementos del usufructo. Son principalmente tres, que son la cosa, la concurrencia de tres personas y la presencia de un plazo. Vamos con el primer elemento del usufructo, que es la cosa. Aquí no hay un límite legal, hay que decirlo. Por lo que pueden ser bienes muebles, inmuebles, universalidades o incluso derechos personales, la cosa o el objeto del usufructo. Deben concurrir otro elemento del usufructo es la concurrencia de tres personas. ¿Y cuáles son las tres personas que concurren? El constituyente, el nudo propietario, el usufructuario. Constituyente, nudo propietario o usufructuario. El constituyente es quien crea el derecho, ya sea porque se despoja del uso y goce, conservando la facultad de disposición, o porque enajena o transmite el usufructo a una persona. El constituyente, entonces, es quien crea el derecho, ya sea porque se despoja del uso y goce, conservando la facultad de disposición, o porque enajena o transmite el usufructo a una persona. El nudo propietario es otra persona que concurre acá. El nudo propietario es quien tiene la propiedad de la cosa fructuaria. El nudo propietario es el que tiene la propiedad de la cosa fructuaria. Esta persona puede recaer en el constituyente, pueden ser la misma, pero también puede ser un tercero o a quien el constituyente le transfiera la nuda propiedad. Entonces, el nudo propietario es quien tiene la propiedad de la cosa fructuaria. Y esta persona puede recaer en el constituyente, un tercero, o quien el constituyente le transfiera la nuda propiedad. Y una tercera parte que interviene es evidentemente, el usufructuario. El usufructuario es el titular del derecho de usufructo, o sea, que tiene el uso y tiene el goce. El usufructuario es el titular del derecho de usufructo, es quien tiene el uso y el goce. Entonces, tres personas son las que tienen que concurrir en el derecho de usufructo: constituyente, nudo propietario y usufructuario. Y un tercer elemento que tenemos en consideración es la presencia de un plazo.
es la presencia de un plazo. La presencia de un plazo es el elemento característico del usufructo. La presencia de un plazo es el elemento característico del usufructo. Bien, vamos a hablar ahora de las reglas del plazo en el usufructo. Reglas del plazo en el usufructo. La ley, bueno, ustedes recuerden, el usufructo está tratado en el título 9 del libro segundo del Código Civil. Título 9 del libro segundo del Código Civil. La ley establece una serie de reglas para determinar el plazo dentro del usufructo. Y estas reglas son las siguientes, amigos míos. Primero, puede ser constituido por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Puede ser constituida por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. No puede durar más allá de la muerte del usufructuario. No puede durar más allá de la muerte del usufructuario. Si no se fija plazo en el usufructo, se entiende que es vitalicio. Si no se fija plazo, se entiende que es vitalicio. Al usufructo se le puede agregar una condición, la cual, si no se cumple dentro del plazo o antes de la muerte del usufructuario, no tendrá ningún valor. Al usufructo se le puede agregar una condición, la cual, si no se cumple dentro del plazo o antes de la muerte del usufructuario, no tiene ningún valor. Si se constituye un usufructo a favor de una corporación o fundación, este no puede durar más de 30 años. Los usufructos que se constituyen en favor de una corporación o fundación no pueden durar más de 30 años. Otra regla que tenemos es que si el usufructo es vitalicio, va a estar determinada su duración por la esperanza de vida del vendedor usufructuario, por lo que el nudo propietario tendrá que evaluar si le conviene adquirir la propiedad con este derecho real vitalicio en favor del constituyente. Bien, vamos a ver ahora las formas de constituir el usufructo. Formas de constituir el usufructo. Hay por lo menos 5 formas de constituir el usufructo, que son por ley, como es el caso del usufructo del padre o madre sobre ciertos bienes del hijo; por testamento, bajo las formalidades del testamento, que esto ya lo vimos en derecho sucesorio; por donación, venta u otro acto entre vivos, y aquí se debe distinguir si el usufructo recae sobre un bien mueble o inmueble. Si recae sobre un bien mueble, el acto será consensual. Y si recae sobre un bien inmueble, se requiere un instrumento público inscrito, obviamente. Una cuarta forma de constituir el usufructo es por adquisición vía prescripción adquisitiva. Adquisición vía prescripción adquisitiva. Y aquí se aplican las reglas de la prescripción que ya vimos anteriormente en el live que hicimos antes de este. Y una quinta forma de constituir el usufructo es por sentencia judicial. Por ejemplo, un juez puede establecer un derecho de usufructo sobre los alimentos que se deben por ley. O cuando se habla del derecho preferente del cónyuge sobreviviente al inmueble familiar. Ojo con eso. Cuya norma está en el libro 3 del Código Civil y que la pueden revisar en nuestros videos de sucesorio. Bien, vamos a hablar ahora de los efectos del usufructo. Vamos a hablar ahora de los efectos del usufructo. Hola amigo, ¿qué tal? Mira, si gustas puedes pinchar en el link que está en nuestra descripción. Ahí tenemos mucho material de sucesorio. La verdad es que son 3 o 4 videos, no son tan largos, así que espero que te puedan servir. Mucho éxito en tu prueba de mañana. Espero que te vaya muy bien. Bien, vamos con los efectos del usufructo. Estos se basan en los derechos y obligaciones del nudo propietario y usufructuario.
Los efectos del usufructo, entonces, se basan en los derechos y obligaciones del nudo propietario o usufructuario. Vamos primero con los derechos y obligaciones del nudo propietario. En cuanto a los derechos del nudo propietario, bueno, podemos establecer al menos 9 derechos del nudo propietario. Que ustedes puedan mencionar 5 ya van a estar al otro lado. Pero bueno, primer derecho es que tiene el dominio sobre la cosa fructuaria. Este es el derecho del nudo propietario. Tiene el dominio de la cosa fructuaria. Segundo, es que puede enajenar, hipotecar y transmitir la cosa usufructuada. Puede enajenar, hipotecar y transmitir la cosa usufructuada. Si transfiere o transmite, será con cargo del usufructo. Puede intentar la acción reivindicatoria y las acciones posesorias. Ese es un derecho que tiene. Puede intentar la acción reivindicatoria y acciones posesorias. Tiene derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución. Tiene derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución. Puede reclamar la cosa fructuaria por medio de la acción de restitución en contra del usufructuario. Puede reclamar la cosa fructuaria por medio de la acción de restitución en contra del usufructuario. Tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas o deterioros que provengan del dolo o culpa del usufructuario. Tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas o deterioros que provengan del dolo o culpa del usufructuario. Tiene derecho a percibir intereses por el dinero invertido en obras mayores y necesarias. Tiene derecho a percibir los intereses por el dinero invertido en obras mayores y necesarias. Tiene el derecho al tesoro que se encuentra en el suelo dado en usufructo. Tiene derecho al tesoro que se encuentra en el suelo dado en usufructo. Y tiene otro derecho también, que es muy importante, que es el derecho a pedir la terminación anticipada. Tiene el derecho a pedir la terminación anticipada. Derecho a pedir la terminación anticipada. Es súper importante, porque puede ser pregunta de prueba también. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuáles son las obligaciones del nudo propietario? Bueno, las obligaciones del nudo propietario son las siguientes. Primero, no puede hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en el ejercicio de su derecho. No puede hacer nada que perjudique al usufructuario en el ejercicio de su derecho. Otra obligación que tiene es que debe pagar las expensas extraordinarias mayores. Debe pagar las expensas extraordinarias mayores. Y debe cuidar que el usufructuario haga inventario de las cosas que recibe en usufructo. Debe cuidar que el usufructuario haga inventario de las cosas que recibe en usufructo. Ahora vamos a pasar a hablar del usufructuario, sus derechos y obligaciones. Ya vimos los derechos y obligaciones del nudo propietario, toca ver entonces los derechos y obligaciones del usufructuario. Y estos derechos del usufructuario, vamos a partir con esto, son los siguientes. Primero, tiene el derecho real para usar y gozar una cosa ajena. Tiene el derecho real de usar y gozar, pero no disponer, usar y gozar de una cosa ajena. Segundo, tiene la administración de esta cosa con el fin de producir frutos. Tiene la administración de la cosa con el fin de producir frutos. Tercero, puede arrendar la cosa y ceder el usufructo. Ojo con eso, salvo que dicha facultad esté prohibida por el constituyente. Pero, si no se lo prohíbe el constituyente, el usufructuario puede arrendar la cosa e incluso cederla en usufructo, o incluso ceder el usufructo. Y cuarto derecho del usufructuario es que tiene el derecho de ejercer el derecho legal de retención de la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que es obligado el propietario. Ojo con esto. El usufructuario tiene el derecho de ejercer el derecho legal de retención de la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que es obligado el propietario. Vamos ahora
con las obligaciones del usufructuario. Obligaciones del usufructuario. Bueno, las obligaciones del usufructuario son por lo menos 4. Y son, primero, confeccionar inventario solemne y caución de conservación y restitución. Confeccionar inventario solemne y caución de conservación y restitución. Segundo, respetar los actos que el nudo propietario hubiere celebrado sobre la cosa fructuaria. Respetar los actos que el nudo propietario hubiere celebrado sobre la cosa fructuaria. Tercero, mantener la cosa fructuaria en condiciones de ser restituidas. Mantener la cosa fructuaria en condiciones de ser restituida. Y cuarto, restituir la cosa cuando el usufructo se extinga. Restituir la cosa cuando el usufructo se extinga. Por último, ligado con el usufructo, antes de pasar a la propiedad fiduciaria, que es otro derecho real limitado, el usufructo puede terminar por las siguientes causales. Ahora vamos a hablar de la extinción del usufructo. El usufructo puede terminar por las siguientes causales, que son el fin del plazo establecido en el usufructo, el fin del plazo establecido en el usufructo, cumplimiento de la obligación, muerte del usufructuario, consolidación del usufructo con la nuda propiedad, y por prescripción adquisitiva de un tercero que adquiere el derecho de usufructo o derecho de dominio de la cosa fructuada o fructuaria. Entonces, las formas de terminar el usufructo son cumplimiento del plazo establecido o fin del plazo establecido en el usufructo, cumplimiento de la obligación, muerte del usufructuario, consolidación del usufructo con la nuda propiedad y prescripción adquisitiva de un tercero que adquiere el derecho de usufructo o derecho de dominio de la cosa fructuaria. Y eso es con respecto al usufructo. Recuerden que si quieren verlo directamente está en el título 9 del libro segundo del Código Civil. Título 9 del libro segundo del Código Civil. Vamos a hablar ahora de la propiedad fiduciaria, que es otro derecho real limitado. Este tema puede ser un poquitito más denso y más complejo, porque claro, uno no anda por la vida pensando en la propiedad fiduciaria, pero es súper importante también y es súper preguntable, pero en sí es una institución un poco compleja, hay que decirlo. Hay que tener un buen manejo y entendimiento de las condiciones y todo este asunto. Bueno, la propiedad fiduciaria está regulada en el título 8 del libro segundo del Código Civil. La propiedad fiduciaria está regulada en el título 8 del libro segundo del Código Civil, titulado de las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria. Ojo con el título. De las limitaciones del dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria. El artículo 733 del Código Civil nos da una definición de lo que es la propiedad fiduciaria y la entiende como aquella que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La propiedad fiduciaria entonces es aquella propiedad que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Artículo 733 entonces, la propiedad fiduciaria es aquella propiedad que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Relacionado con la propiedad fiduciaria, tenemos también la expresión fideicomiso. La expresión fideicomiso se puede referir a dos cosas: al acto solemne por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria, al acto solemne
por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria, o a la cosa constituida en propiedad fiduciaria, o a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. Entonces el fideicomiso puede referirse a el acto solemne por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria y la cosa constituida en propiedad fiduciaria. Vamos a hablar ahora de la constitución de la propiedad fiduciaria. Constitución de la propiedad fiduciaria. Bien, la constitución del fideicomiso es solemne. La constitución del fideicomiso es solemne, conforme lo señala el artículo 735 del Código Civil. Y la solemnidad depende del origen de la constitución. ¿Por qué? Si se constituye este fideicomiso por acto entre vivos, la solemnidad es un instrumento público. Si el fideicomiso se constituye por acto entre vivos, la solemnidad es un instrumento público. Pero si se constituye por causa de muerte, la solemnidad necesariamente es un acto testamentario. Si se constituye por causa de muerte, la solemnidad entonces es un acto testamentario. Es importante señalar que todo fideicomiso que afecta a un inmueble se debe inscribir. Todo fideicomiso que afecte a un inmueble se debe inscribir. El inmueble fiduciario, como pasa a llamarse, debe inscribirse a nombre del propietario fiduciario en el registro de propiedad, y la condición se puede inscribir en el registro de hipotecas y gravámenes. Ojo con este detalle. El inmueble fiduciario debe inscribirse a nombre del propietario fiduciario en el registro de propiedad, y la condición se puede inscribir en el registro de hipotecas y gravámenes. Registro de hipotecas y gravámenes. Ahí se puede inscribir la condición. Cuando se constituye una propiedad fiduciaria por acto entre vivos, la inscripción tiene rol de tradición, en donde el constituyente es el tradente y el propietario fiduciario es el adquirente. Cuando se constituye una propiedad fiduciaria por acto entre vivos, la inscripción tiene rol de tradición, en donde el constituyente es el tradente y el propietario fiduciario el adquirente. A diferencia de lo anterior, cuando se constituye una propiedad fiduciaria por testamento, la inscripción no implica tradición. Ojo con este detalle. Cuando se constituye una propiedad fiduciaria por testamento, la inscripción no implica tradición, ya que el modo de adquirir que opera aquí es la sucesión por causa de muerte. Por lo tanto, la inscripción en estos casos es una solemnidad que mantiene la continuidad de las inscripciones y confiere publicidad a las mutaciones del dominio. La doctrina ha señalado que no es posible adquirir la propiedad fiduciaria por prescripción. Porque no es concebible que alguien posea un bien con la intención de restituirlo a un tercero si es que cumple una condición. Además que en el mismo artículo 735 no señala otra forma de constituirse este derecho real. No sé si queda claro hasta ahí lo que vamos hablando. Por favor, háganme saber en los comentarios. Bien, vamos ahora a hablar de los elementos de la propiedad fiduciaria. Elementos de la propiedad fiduciaria. Para que se esté frente a una propiedad fiduciaria, se deben cumplir 3 requisitos o 3 elementos. Para que estemos frente a una propiedad fiduciaria, debemos cumplir 3 requisitos o 3 elementos, que son: primero, debe haber una cosa susceptible de darse en fideicomiso, deben concurrir 3 personas, y tiene que haber una condición. Una condición debe estar presente, debe haber presencia de una condición. El primer elemento requisito es que sea una cosa susceptible de darse en fideicomiso. Aquí el artículo 734 es la norma fundamental respecto de este requisito.
Esta norma es bastante amplia porque permite constituir este derecho real sobre bienes muebles e inmuebles. Pero ojo, es importante señalar que, por la naturaleza de este derecho real, se deben excluir, se deben excluir los bienes consumibles. Se deben excluir los bienes consumibles, salvo que formen parte de la totalidad de una herencia o de una cuota de ella. El otro elemento dentro de la propiedad fiduciaria es la concurrencia de tres personas. Es la concurrencia de tres personas, que son el constituyente, el propietario fiduciario y el fideicomisario. Concurrencia de tres personas: constituyente, propietario fiduciario y fideicomisario. El constituyente es el propietario del bien que se pretende transferir por medio de un testamento o por un acto. El constituyente es el propietario del bien que se pretende transferir por medio de un testamento o por el acto. El propietario fiduciario es quien recibe el bien dado en fideicomiso, sujeto al gravamen de traspasarlo a otro si se verifica la condición. El propietario fiduciario es quien recibe el bien dado en fideicomiso, sujeto al gravamen de traspasarlo a otro si es que se verifica la condición. Y tenemos al fideicomisario. El fideicomisario es la persona que tiene la expectativa de ser dueño del fideicomiso si es que se cumple la condición. El fideicomisario es la persona que tiene la expectativa de ser dueño del fideicomiso si es que se cumple la condición. Y el tercer elemento requisito que tenemos es la presencia de una condición. Desde la perspectiva del derecho de las obligaciones, la obligación planteada es una condición resolutoria. En cuanto a la presencia de la obligación, desde la perspectiva del derecho de las obligaciones, la obligación planteada es una condición resolutoria. Bien, vamos a referirnos a cada uno de estos en particular. Y estos son, partamos con el constituyente. El constituyente. El constituyente puede nombrar varios propietarios fiduciarios, los cuales pueden ser de llamado simultáneo o en forma de sustitutos. El constituyente puede nombrar varios propietarios fiduciarios, los cuales pueden ser de llamado simultáneo o en forma de sustitutos. Si el constituyente no designó un propietario fiduciario, el artículo 748 del Código Civil, señala las soluciones. ¿Y cuáles son estas soluciones? Bueno, hay que distinguir si faltan antes de que se les defiera el fideicomiso o si el propietario fiduciario falta ya deferido el fideicomiso. Si falta antes de que se le defiera el fideicomiso, se tiene que subdistinguir entre si el constituyente ha nombrado sustituto o si el constituyente no ha nombrado sustituto. Si el constituyente nombró un sustituto, la propiedad fiduciaria pasa a este. Pero si el constituyente no ha nombrado sustituto, se debe examinar si se tiene lugar el acrecimiento o si no tiene lugar el acrecimiento. Si tiene lugar el acrecimiento, se aplica la institución conforme a las reglas de acrecer, que esto está regulado en el artículo 1147 y siguiente, en concreto en el libro 3 del Código Civil. Ahora, si no tiene lugar el acrecimiento, el constituyente pasa a ser propietario fiduciario si es que está vivo, y si está muerto, quedan en tal calidad sus herederos. Si no tiene lugar el acrecimiento, el constituyente pasa a ser propietario fiduciario si es que está vivo, y si está muerto, desvivido, quedarán en tal calidad sus herederos. Ahora, la otra solución que sea es en caso de si el propietario fiduciario falta ya deferido el fideicomiso. Si esto pasa, si el propietario fiduciario falta ya deferido el fideicomiso, la propiedad fiduciaria se transmite a sus herederos con el gravamen de restituirla al fideicomisario si se cumple la condición. Si el propietario fiduciario falta ya deferido el fideicomiso, la propiedad fiduciaria se transmite a sus herederos con el gravamen de restituirla al fideicomisario si se cumple la condición. Bueno,
refirámonos ahora al propietario fiduciario. Refirámonos ahora al propietario fiduciario. Respecto del propietario fiduciario, si recibe el fideicomiso por acto entre vivos, podrá hacerlo ya sea a título gratuito u oneroso, lo cual es importante ya que podría configurarse una donación en vez de un fideicomiso. Si recibe el fideicomiso por acto entre vivos, puede hacerlo a título gratuito u oneroso, lo que es importante ya que podría eventualmente configurarse una donación en vez de un fideicomiso. Desde la perspectiva de los derechos reales, sería propietario de la cosa estando el derecho grabado, y esto consiste en la obligación de entregar, restituir o traspasar el bien a otra persona si se cumple la condición. Por lo tanto, sería dueño de la cosa de manera temporal. Ahora nos vamos a referir al fideicomisario. No es necesario que el fideicomisario exista al tiempo de constituirse el fideicomiso. Ojo con eso. No es necesario que el fideicomisario exista al tiempo de constituirse el fideicomiso, según el mismo artículo 734 del Código Civil. Basta con que se espere que exista. Sin embargo, la persona ya debe existir al momento en que se ejecute la restitución, ya que esto es una condición que se entiende siempre presente en el fideicomiso. Entonces, para recapitular, no es necesario que el fideicomiso exista al tiempo de constituirse el fideicomiso. Basta con que se espere que exista. Sin embargo, la persona ya debe existir al momento en que se ejecute la restitución, ya que esto es una condición que se entiende siempre presente en el fideicomiso. Pueden ser varios fideicomisarios y pueden ser llamados en simultáneo o en forma de sustitutos. Es irrelevante que el fideicomisario sea un menor de edad en la fecha en que se lleva a cabo el fideicomiso. Es irrelevante que el fideicomisario sea un menor de edad en la fecha en que se lleva a cabo el fideicomiso. Ahora, no hay solución legal respecto de qué pasa si falta el fideicomisario. Hay un sector de la doctrina bastante importante que sostiene que el fideicomiso sería nulo. Ok. Bien, refirámonos ahora a la condición de la propiedad fiduciaria. Refirámonos entonces a la condición de la propiedad fiduciaria. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Espero que le sirva. Hablamos de la condición de la propiedad fiduciaria. La condición es un elemento característico de esta institución. La condición en la propiedad fiduciaria es un elemento característico. La condición sobre la cual versa el fideicomiso tiene un doble carácter. La condición sobre la cual versa el fideicomiso tiene un doble carácter. Primero, ser una condición resolutoria, y segundo, ser una condición suspensiva para el fideicomisario. Bueno, respecto a ser una condición resolutoria, esto es para el propietario fiduciario. Será condición resolutoria porque, al cumplir la condición, se extingue su derecho de dominio sobre la cosa. Entonces, el primer carácter tiene un doble carácter, esta condición en la propiedad fiduciaria. El primero, que se trata de una condición resolutoria para el propietario fiduciario, y es condición resolutoria porque de cumplirse la condición, se extingue su derecho de dominio sobre la cosa. Y el otro carácter que tiene es que sea una condición suspensiva para el fideicomisario. Condición suspensiva para el fideicomisario. Y será suspensiva porque al cumplirse la condición, nace el derecho de dominio sobre la cosa para el fideicomisario. Al cumplirse la condición, nace el derecho de dominio sobre la cosa para el fideicomisario. Si no se establece una condición, la ley entiende que, para que opere el fideicomiso, la condición es la existencia de la persona que será fideicomisario. Si no se establece una condición, la ley entiende que, para que opere el fideicomiso,
La condición es la existencia de la persona que será fideicomisario. La ley fija un plazo máximo de 5 años para que la condición esté pendiente. La ley fija un plazo máximo de 5 años para que la condición esté pendiente. Por tanto, transcurridos los 5 años, se entenderá que la condición está fallida. Pasados los 5 años, en este caso, transcurridos los 5 años, se entiende que la condición está fallida. Este plazo comienza a contarse desde la delación de la propiedad fiduciaria. Ahora, ¿puede ser la muerte del fiduciario la condición de la propiedad fiduciaria? ¿Puede ser la muerte del fiduciario la condición de la propiedad fiduciaria? Sí, porque a pesar de que la muerte per se es un plazo y no una condición, que sí, el nacimiento sí es una condición, la muerte no, a pesar de que la muerte es un plazo, la muerte no es el evento del cual depende el fideicomiso, sino que el legislador exige que la persona esté viva. No sé si se entiende ahí. Y si no está viva, claro. Bien, con esto ya vamos a terminar, amigos y amigas. Vamos a hablar de los efectos de la propiedad fiduciaria. Efectos, y después nos vamos a referir a la extinción de la propiedad fiduciaria. Vamos a hablar de los efectos de la propiedad fiduciaria. Y los efectos de la propiedad fiduciaria tienen que ver con los derechos y obligaciones que se generan entre el propietario fiduciario y el fideicomisario. Los efectos de la propiedad fiduciaria tienen que ver con los derechos y obligaciones que se generan para el propietario fiduciario y el fideicomisario. Vamos primero con los derechos y obligaciones del propietario fiduciario. Vamos primero con los derechos y obligaciones del propietario fiduciario. Respecto a los derechos del propietario fiduciario, se le conceden los derechos del usufructo. Se le conceden los derechos del usufructo al propietario fiduciario con algunas modificaciones. Y estas modificaciones son: primero, enajenar la cosa por acto entre vivos. Debe mantenerse la cosa siempre indivisa y con el gravamen de eventual restitución. Se puede enajenar la cosa por acto entre vivos, pero debe mantenerse la cosa siempre indivisa y con el gravamen de eventual restitución. Otra modificación es que se puede transmitir la cosa por causa de muerte. Se puede transmitir la cosa por causa de muerte, pero también debe mantenerse la cosa indivisa y con el gravamen de eventual restitución. Tercero, se puede gravar también la propiedad fiduciaria con hipoteca, servidumbre y otras cargas. Se puede gravar la propiedad fiduciaria con hipoteca, servidumbre y otras cargas. Otro derecho que tiene el propietario fiduciario es administrar el bien, de que fiduciariamente es dueño. Administrar el bien del que fiduciariamente es dueño. Será responsable de su hecho o culpa leve si es responsable de una mala administración. Ahora, este derecho de administración del bien de que fiduciariamente es dueño, aquí será responsable de su hecho o culpa leve. Culpa leve se le impone el estándar del buen padre de familia del artículo 44 del Código Civil. Se le impone esta responsabilidad si es responsable de una mala administración. Un quinto derecho que tiene el propietario fiduciario es que tiene la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque es un propietario. Tiene la acción reivindicatoria porque es un propietario. Sexto derecho que tiene es que el objeto es inembargable. El objeto es inembargable, pero sus frutos no. Y otro derecho que tiene el propietario fiduciario es gozar de los frutos. Otro derecho que tiene el propietario fiduciario es que puede gozar de los frutos. Bien, ahora vamos con la otra cara de la moneda. Las obligaciones del propietario fiduciario. Las obligaciones del propietario fiduciario. Se le imponen ciertas cargas al propietario fiduciario, que se traducen en obligaciones, que son por lo menos 4. La primera es que el propietario fiduciario
debe confeccionar inventario solemne de lo que recibe. Debe confeccionar inventario solemne de lo que recibe. Esto permite apreciar el cumplimiento de su obligación al momento de restituir. Otra obligación que tiene es que puede verse obligado a rendir caución. Otra obligación que tiene es que puede verse obligado a rendir caución. Otra obligación es que debe conservar la cosa. Debe conservar la cosa, con el fin de restituirla si es que se cumple la condición, pudiendo responder de culpa leve, el estándar del buen padre de familia, ante el incumplimiento de una obligación. Debe conservar la cosa entonces con el fin de restituirla si es que se cumple la condición, pudiendo responder de culpa leve ante el incumplimiento de esta misma obligación. Y una cuarta obligación que tiene el propietario fiduciario es que, si la obligación se cumple, nace para el fiduciario la obligación de restituir al fideicomisario. Si la obligación se cumple, nace para el propietario fiduciario la obligación de restituir al fideicomisario. Y esta restitución se cumplirá efectuando la tradición. Esta restitución al fideicomisario se cumple efectuando la tradición. Vamos a hablar ahora de los derechos y obligaciones del fideicomisario. Derechos y obligaciones del fideicomisario. Los derechos del fideicomisario son los siguientes. Los derechos del fideicomisario son los siguientes. Y son, primero, el fideicomisario adquiere la simple expectativa de llegar a obtener la cosa que se trata, desde la constitución del fideicomiso. El fideicomisario adquiere la simple expectativa de llegar a obtener la cosa que se trata, desde la constitución del fideicomiso. Otro derecho que tiene es que puede solicitar medidas conservativas, como cauciones de conservación y restitución. Puede solicitar medidas conservativas, como cauciones de conservación y restitución. Otro derecho es que su expectativa no puede ser embargada. Su expectativa no puede ser embargada. Y un cuarto derecho que tiene es que puede transferir su expectativa. Puede transferir su expectativa. Otros derechos que tiene es que puede pedirle al propietario fiduciario una indemnización de perjuicios de la cosa derivados de su hecho o culpa. Puede pedirle al propietario fiduciario una indemnización de perjuicios de la cosa derivados de su hecho o culpa. Como ya dijimos, el propietario fiduciario responde hasta de culpa leve, el estándar del buen padre de familia conforme al artículo 44 del Código Civil. Un último derecho que tiene el fideicomisario es que, si la condición se cumple, tiene el derecho a exigir del propietario fiduciario la entrega de las cosas dadas en fideicomiso. Si la condición se cumple, tendrá el derecho a exigir del fiduciario la entrega de la cosa dada en fideicomiso. Ahora, respecto de las obligaciones del fideicomisario, solo señalar que, si la condición se cumple, el fideicomisario puede verse obligado a reembolsarle al propietario fiduciario las mejoras introducidas por éste a la cosa. Si la condición se cumple, y esto es eventual ya, el fideicomisario puede verse obligado a reembolsarle al propietario fiduciario las mejoras introducidas por éste a la cosa. Bien, y con esto vamos a terminar, que es la extinción de la propiedad fiduciaria. Extinción de la propiedad fiduciaria. Relativo a la extinción de la propiedad fiduciaria, sus causales se encuentran reguladas en el artículo 763 del Código Civil. Y las causales de extinción de la propiedad fiduciaria son las siguientes. Primero, la restitución, cuando se cumpla la condición. Restitución cuando se cumpla la condición. Resolución del derecho de su actor. Resolución del derecho de su actor. Destrucción de la cosa. Destrucción de la cosa, que operaría aquí el modo de extinguir pérdida de la cosa que se debe. Renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución. Renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución.
falta de la condición, falta de la condición, no haberse cumplido la condición en tiempo hábil, no haberse cumplido la condición en tiempo hábil, o por confundirse la calidad de fiduciario con la de fideicomisario. Por confundirse la calidad de fiduciario con la de fideicomisario. Bien, entonces las causales de extinción de la propiedad fiduciaria son, conforme al artículo 763, restitución cuando se cumpla la condición, resolución del derecho de su actor, destrucción de la cosa, renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, falta de la condición, no haberse cumplido la condición en tiempo hábil, o por confundirse la calidad de fiduciario con la de fideicomisario. Y eso sería, chicos. La verdad es que podría avanzar en uso. Tengo la tentación porque ya después servidumbre, prenda hipoteca un poquitito más larga, y uso es corto. Ya, ¿qué más da? Vamos a hablar de uso. Vamos a hablar de uso. El uso, ya con eso habíamos terminado la propiedad fiduciaria. Respecto al... No, mejor va a bajarlo hasta aquí nomás. Va a bajarlo hasta aquí nomás y el uso ya lo vamos a tratar hoy día en la noche, si es que tenemos tiempo, o ya mañana en la mañana. Eso. Muchas gracias por llegar acá, a las 13, 14 personitas que se han conectado. Y eso, chicos, agradecido completamente. Y toda esta cuestión va a quedar grabada y se va a subir a YouTube. Hay un montón de videos que subir. Así que, bueno, que estén todos muy bien. Bendiciones del Dios de los dioses. Amén.